me cambia la música al tiro, por favor, señor director. Miren, miren, miren lo que tenemos. Miren, Bilbao. Profesor, ¿cómo está? La veo también con su uniforme de campaña. Lo prometido es deuda. Tenemos las poleras. ¿Me puedo parar, señor director, o no? ¿Me puedo parar? Ya, gracias. Ya. Miren. El rock de la historia con stock disponible. Aquí tenemos ídolo, ¿eh? Nuestro Lennon de la historia de Chile, Francisco Bilbao, y vamos a regalar una polera para mujer y una polera para hombre. A nombre de usted y de todo el equipo, don Gonzalo. Fantástico. Al final del bloque vamos a decir cómo se puede ganar la polera. Perfecto. Pensémosla por mientras, ¿ya? Pensemos ahí, que no tengo idea. Pero puedes tener una polera de Bilbao stock disponible, atrás dice stock disponible y todo, ¿eh? El ídolo de ídolos, Eso, al menos el mío. Eso, sí. Mi ídolo. El que me representa. No hace sopaipilla este, ¿eh? ¿Cómo es esto? No digo ahora que está tan de moda los convenios. Digo para buscar un Bilbao del momento de hoy, ¿no? Sí, buscar un Bilbao actual. Está buena esa. Sí. A ver quién representa. Podrías, por ejemplo, dedicarle una canción. Ahí se nos va a ocurrir algo de aquí a que termine el bloque, profesor. Eso, también ¿Le puede parece, ser una no? música bilbaína, ¿ya? Vamos. Oiga, es tan bonito. Oye, lo bueno es ser flaco como usted, que lo tengo. Tiene como 3 chalecos y le queda igual bien la polera. Estoy acalorado con la polera. No, ya, ¿qué hacer? Buen algodón. Más encima tomando té caliente. Un cafecito. Un mate. Profesor, en la clase pasada, estamos juntando los podcasts y que anda coleccionándolo, ¿no? Terminamos con don Pedro León Gallo Goyenechea. Claro, las tenía todas. Había perdido la batalla. Pues los conservadores de Manuel Montt se lo habían fileteado. Claro. Y además no había recibido el apoyo de los liberales de Santiago. Claro. Se asustaron con este ultrón, ¿no? Sí. Claro, y además habíamos descubierto los Rolling Stones. Aquí están, mire. A mí se me ocurre que hay 2 gallos que son hermanos, ¿no? Que son los que están en las puntas. Está de cumpleaños Mick a todo esto hoy día. Hoy está cumpleaños Mick Jagger. Escuché una radio amiga y le pegaron homenaje. Unos conciertos, Mick Jagger está de cumpleaños. Como 78, 79. Es de 42, ¿no? Casi octogenario. Sí, 42, 43 Mick Jagger, o sea, de 79. Por ahí, años, sí. Así que saludos a Mick. Y en homenaje a Mick Jagger encontramos nuestro Rolling Stone del siglo XIX. 78 años. Sí, y todavía salta como loco. O sea. Ya, veíamos ahí la foto de nuestro Rolling Stone, para que retomemos un poco. Ahí en las 2 puntas están los gallos, los hermanos Gallo, ¿verdad? Eran 2 hermanos. Correcto, sí. Pedro León y Ángel Custodio. Y Ángel Custodio, se parece que el de pantalón blanco es don Pedro. Ajá. Y don Ángel, el que está del otro lado. Correcto. Ahí sentado en primera línea abajo, Juan Nepomuceno Espejo. Mira, don Juan Nepomuceno, otro liberal y ahí radical. arriba es bueno el de el Slash. El Slash, qué bonito sombrero de copa. Sí. Y bien francés, esto es clase alta también, elite, pero sí, claro, ilustrada, ¿no? Claro, una elite revoltosa, digamos. Sí. Ya, y estos revoltosos le va mal, sí, pues. Pierden esta pelea. Retomemos de ahí, entonces, lo que significó la escapada de Gallo a Argentina. Sí, o sea, les va mal y bien, porque la revolución del 59 fracasa. El gobierno de Montt logra sofocar los distintos alzamientos, ¿no? En Copiapó, que es el más importante, ¿no? El más grande, el más peligroso para el gobierno, y también en Concepción, en Talca, en Valparaíso, en muchos lugares, un alzamiento nacional, y sofoca todas estas intentonas, pero sí tiene consecuencias políticas, porque marca el fin de los decenios o de los gobiernos conservadores en Chile. Entonces, si bien logran sofocar la rebelión, el candidato que Montt quería instalar en la presidencia, que era Antonio Varas, es imposible ser elegido después de esta revuelta, y en consecuencia el candidato que va a venir y quien va a ser presidente a partir del año 1861 va a ser un presidente mucho más tolerante, que va a marcar una etapa de transición hacia el liberalismo. Ya, o sea, fue una victoria pírrica de los conservadores. Exacto, sí. Perdieron finalmente, ¿no? O sea, ganaron militarmente, perdón, pero perdieron políticamente, que al final es lo más importante. Es lo más importante. Sí. Ya, y entonces, ¿qué pasó con los monvaristas ahí? ¿Qué pasó con Manuel Montt hacia el final entonces de su periodo
que entrega el mando al 61. Correcto, claro. Bueno, ¿qué pasa con los monbaristas? Los monbaristas se dan cuenta que no tienen capacidad de imponer a su candidato y tienen que buscar un candidato alternativo, negociando con la oposición, que es muy fuerte porque, como conversamos ayer, una oposición que se ha unido completamente en contra de Manuel Montt y su socio Varas, que son los grupos liberales de Santiago sobre todo y los grupos conservadores ultramontanos, que conforman una alianza política muy, digamos, instrumental, por decirlo de algún modo, electoral, por el enemigo común que se llama la fusión liberal-conservadora. Perfecto. Y esta fusión liberal conservadora negocia con Manuel Montt, con el gobierno que está terminando, por un candidato distinto, podríamos decir, de consenso. Y ahí surge la figura de José Joaquín Pérez, que es un personaje que se conoce poco en la historia de Chile. De hecho, se bromea que el gobierno de Pérez, que duró 10 años, fue largo, del 61 al 71, dicen que no pasó nada. Después de todas las guerras civiles, revoluciones y toda clase de situaciones dramáticas, el de Pérez aparentemente fue una taza de leche. Fome. Pero en realidad no fue tan así. Y tiene que ver con la personalidad de este mandatario, de este político. ¿Quién es Pérez? ¿Qué podemos decir? Mira, Pérez es un personaje que viene del mundo conservador. Él era monbarista también. De hecho, los monbaristas dicen, bueno, les presentamos un candidato de los nuestros, pero que ustedes acepten a la oposición del momento. Y la oposición acepta a Pérez porque Pérez era un sujeto, digamos, de muy buen carácter, muy tolerante, ahí está, y que no había participado en el gobierno de Manuel Montt. El look ya es fome comparado con todos los que hemos visto. Sí, era muy tranquilo. No tiene ni bigote, ni barba. No, nada de eso. Y de hecho, él tenía un carácter muy afable y lo acusaban de ser débil, de ser blando, e incluso de ser flojo, ¿no? Y no era así. Yo diría que más bien Pérez se hacía, ¿no? Pero lograba sus objetivos políticos. Y en este caso, Pérez tenía una trayectoria política desde la época de los primeros gobiernos liberales de la década del 20 como diplomático. Él había estado en Estados Unidos, en Europa. Entonces eso le había permitido primero estar ajeno a las luchas políticas nacionales. Y debido a eso venía sin rencores de nadie, ¿no? Y por otro lado había tenido una experiencia afuera que le había permitido conocer otros sistemas políticos, como el norteamericano, como el británico y el francés. O sea, era un personaje de consenso. Era un personaje de consenso, tal cual. Y él, como te digo, no participa en el gobierno de Manuel Montt, es ministro en el gobierno de Bulnes, justo antes de los incidentes de la Sociedad de la Igualdad. Entonces, obviamente, se salva de participar en gobiernos represivos. Y luego en el de Montt no participa en absoluto, no es funcionario de gobierno durante todo ese periodo, perfecto. Y eso también lo pone como una figura de consenso, ¿no? Él había sido parlamentario, había tenido ese tipo de cargos de elección popular, pero no funcionario de gobierno, no había sido ni ministro, ni intendente, ni nada de eso. Entonces él llega como esta figura de consenso, y de hecho lo es, porque una vez elegido, llega a la presidencia y la primera medida que toma es una amnistía general a los delitos políticos, a los presos políticos y a los que habían sido expulsados del país. Desde el 51 al 61, toda la década de Montt, todos los delitos políticos son perdonados. Entonces eso permite iniciar ese periodo en un talante de reconciliación nacional. Perfecto. Tanto así que, por ejemplo, Pedro León Gallo, que se había ido al exilio, que estaba en Argentina, regresa gracias a esta ley de amnistía, por decirlo de algún modo, que promulga Pérez. O sea, él en el fondo hace una especie de gobierno bisagra. Sí, ¿no? Eso es. Es como la muerte de un antiguo régimen y el comienzo, pero siempre manteniendo la Constitución del 33. Sí, o sea, por ejemplo, él se mantiene la Constitución del 33, ahora durante su gobierno va a haber mucho debate por reformarla, y no se logra reformar en ese gobierno, sino en el otro, pero quedan las leyes más o menos listas de reforma, y lo que hace Pérez es no aplicar la legislatura represiva. Si bien está ahí disponible, él no la usa. Por ejemplo, durante su gobierno, él no utiliza ni una sola vez la declaración de estado de sitio. Ni una. Que es algo inédito también para el momento. Totalmente inédito, que Montt le dio como caja, Bulnes también lo usó, y para qué decir en la época de Prieto con Portales, que prácticamente se vivió bajo ese régimen de suspensión de garantías constitucionales. Bueno, Pérez no lo usa nunca. O sea, veníamos de 30 años de represión.
Claro, claro. Y él no la utiliza. Imagínate que durante el gobierno de Pérez estuvo la guerra con España, donde había motivo de más para declarar un estado de excepción constitucional en vista de una situación de guerra. O sea, esas leyes están hechas más o menos para esas situaciones y él no la usa. La guerra con España, ahí se captura el Esmeralda, ¿no? Ahí es, claro, o sea, la Covadonga, la Covadonga. Entonces, otra cosa que hace, por ejemplo, es la tolerancia a la libertad de prensa y el derecho a reunión. Ya. Él permite la más absoluta libertad de prensa, cosa que los otros gobiernos no habían hecho, en particular el de Montt. Entonces surgen muchos diarios y es muy interesante porque surgen diarios y revistas satíricas. Qué interesante. Y lo empiezan a joder a él, al tiro. Y bueno, a él lo acusaban de flojo, entonces, porque tenía este talante así como tolerante y bonachón, ¿no? Entonces lo empiezan a joder de que era un flojo y que se la pasaba durmiendo, ¿no? Entonces... lo dibujaban en caricaturas durmiendo en una hamaca debajo de una higuera y con la boca abierta, ¿no? Esperando que le cayera la breva pelada. Bueno, y se reía de eso. De hecho, cuentan que en una ocasión llegan unos sujetos al Palacio de Gobierno a exigirle mayor libertad de prensa. Y el compadre saca la caricatura y le dice, ¿más que esto? Entonces los otros se quedan para adentro y él dice, bueno, la verdad que igual yo lo hago bastante bien, ¿no? Eso que hace con la boca abierta esperando que caiga la breva pelada. Que es una manera de ejercer política, diría yo, que es muy hábil, ¿no? Muy astuta, porque más que presionar, espera que las situaciones sean las adecuadas para tomar las medidas políticas. Oye, ese periodismo de sátira no siguió mucho tiempo, más de un siglo, y como que lo hemos ido perdiendo ahora, ¿no? Bueno, ahora estamos como todos más enojados, pero se ha ido perdiendo un poco, ¿no? El Clinic como que lo recuperó, en un tiempo, pero ya se perdió también, ¿no? Sí. Bueno, nivel, ¿no? Hay una situación ahora en que el humor es un territorio bien complejo en vista a ciertas como prevenciones de quienes pueden ser objeto de risa o no, ¿no? Ahora hacer humor yo creo que es un poco más complicado. Más complejo, hay que andar como un poco pisando huevos. Pero en esa época se desata y de hecho existía una ley de prensa de la época de Bulnes, justo después del incidente de sociabilidad chilena que publica Bilbao, ¿no? Nuestro Bilbao. Bueno, al año siguiente publican una ley de prensa súper restrictiva justamente debido a lo que hizo Bilbao en el famoso Crepúsculo. Esa ley seguía vigente y la querían reformar. Bueno, mientras se reformaba, Pérez dijo, yo no la aplico. Así que, no, mira, él era de la opinión de que toda esta revolución y todos estos como estallidos de violencia se debían justamente o en buena medida al carácter represivo de los gobiernos autoritarios. Mira, qué interesante para analizar lo que pasa hoy día en Chile. O sea, Pérez dijo, esto no se calma con más violencia, se calma con más libertad. Exacto, y con más política. Mira. Y así es porque durante todo el gobierno de Pérez no ocurrió ninguna situación de ese tipo, ni una sola. Y además integra a su gobierno, como era un gobierno digamos, de consenso con la oposición liberal conservadora, a personeros del liberalismo, como por ejemplo Lastarria, que va a entrar de ministro de Hacienda de Pérez. Seguimos con nuestra campaña de Lastarria, de que el monumento a Lastarria, que como usted contó en la clase pasada, profesor, estaba ahí medio fondeado en una ladera del Santa Lucía, se vaya a la calle Lastarria, a la plazoleta donde debe estar, ¿no? Lastarria. Estamos trabajando en eso también como programa. Bien, vamos, démosle. Ayudando en esa causa. Yo apoyo, sí, me la juego. Ahí está. Pues de ahí en alguna ladera, justo cuando se va bajando. Sí, bien perdido, sí. Estamos haciendo todos los lobbies, estamos hablando con un señor Correa que tenemos amigos. Un chico bien persuasivo. Bien de izquierda que tenemos amigos. Ese chico loco. Muy discreto. No, hay que sacar el monumento a Lastarria que está ahí, hay que ponerlo en la calle Lastarria, en su barrio Lastarria. Más visible. Donde se vea y realmente conviva con la sociedad, ¿no? Conviva con... Es verdad, se pierde ahí. Con sus herederos, al menos, ¿no? Sus herederos. En la manera de conceptualizar una libertad también de país, ¿verdad? Sí. Bueno, tras la revuelta de octubre, ¿no? Muchos monumentos fueron objeto de agresiones o de resignificaciones. Y eso es súper interesante porque da la impresión de que la ciudadanía, el pueblo de Chile salió a las calles a reescribir la historia, ¿no? No solo en su acción, sino que también en sus símbolos. Y tenemos ahí cómo se derribó el de Baquedano, se retiró finalmente, y otros más en el sur.
Entonces, yo creo que ahí también se ha dado una especie de contienda, controversia sobre los monumentos, de cuáles personajes vale la pena rescatar o destacar. Y en ese sentido yo creo que Lastarria es un gran personaje que está olvidado y sería bueno volver a visibilizarlo. Y a Bilbao, nuestro Bilbao, aparte de nuestras grandes poleras, Bilbao, ahí están. No tiene monumento. No, pues, que yo sepa, ¿no? Bilbao no sé tiene si un habrá por ahí monumento. algún busto o algo así, pero un monumento propiamente Al menos en la tal. calle de Bilbao, en alguna parte. No, nada. Un monumento a No hay ni Bilbao. una cuestión. Sí. Bueno, ahí tarea para la casa entonces, no sé a quién le corresponde eso, ¿no? Hay una comisión de algo que diga de esto de hay que hacerle monumentos nacionales, sí. un monumento a Bilbao. Sería buenísimo. Salen de la Cámara de Diputados. ¿Dónde Bueno, se lo que votan pasa esas es que cosas? los monumentos públicos conmemorativos requieren una ley del Congreso Nacional. Que permite que sean erigidos en el espacio público, lo que no quita que alguien quiera hacer un monumento donde le plazca, digamos. Claro. Pero si está en la vía pública, requiere una ley del Congreso Pero Nacional. entonces, sabemos que las cenizas de Bilbao descansan en una logia masónica en Iquique, ¿verdad? Sí. Donde debieran estar, además, por todo el simbolismo, creo yo, Sí, que sí. tiene Bilbao. Sí. En su lucha también por la emancipación de las mentes, ¿no? Del libre pensamiento. Sí. Pero debiera tener Chile, no sé si en Santiago, pero en alguna parte, ¿no? Un monumento Yo creo que importante a sí, Bilbao. yo creo que sí. De todas maneras, sí. Muy bien, estamos también, ¿ah? Anótenlo, lo notamos también. ¿Ah? Las campañas, digamos, estamos en campaña. También estamos en campaña, muy ¿no? bien. A lo mejor podría hacer una pregunta, mira, ¿dónde debería estar el monumento a Bilbao? Buena pregunta. Eso yo creo que es muy adecuado porque además tiene que ver con el personaje. Claro, si hay. Y su instalación en el espacio público. Claro, Sí, o buena. si hay algún monumento de Bilbao en alguna parte y no sabemos, ¿no? Me dicen que en Valparaíso podría haber uno. Puede no sé. haber, quizás yo creo que debe haber algún busto por ahí, pero un Ya. monumento así de talla completa, no creo. No, Claro, que yo sepa claro. ni uno, no Perfecto. para nada. Muy bien. Entonces el señor Pérez sorpresivamente hace un gobierno muy sabio, entonces. Sí. Siendo él monbarista, como usted decía, Claro, aceptó a gente como Lastarria en su... Sí, y también trae los exiliados. ¿Qué pasa Sí. con los exiliados cuando vuelven a Chile? ¿Cómo se organizan ellos? Eso es muy interesante. Por ejemplo, Pedro León Gallo, que regresa en vista de esta amnistía general, vuelve a su Copiapó natal y ahí comienzan a organizarse nuevamente porque hay grupos liberales que no están conformes con esta alianza con los conservadores, con esta famosa fusión liberal-conservadora. Lo consideran un entreguismo vergonzoso, ¿no? Que es como... votar las banderas del liberalismo por un objetivo político a corto plazo y que eso les parece muy negativo. Entonces empiezan a conformar un nuevo grupo político que van a ser los radicales, el Partido Radical, que son liberales extremos o rojos, les llamaban en aquella época ya, ¿no? Y que son estos radicales. Y la creación del Partido Radical viene precedida de una situación bien interesante y que nos hace pegar un salto, yo diría, político y que nuevamente en el caso chileno es una catástrofe. Para variar, las catástrofes nos impulsan, ¿no? Somos telúricos. No, catastróficos totales. Claro. Sí, hay un libro muy interesante del profesor Rolando Mellafe que se llama El acontecer infausto en la historia de Chile, donde revisa Es casi como la historia infame. pero todos los desastres naturales y cómo eso nos configura una mentalidad nacional. Es súper interesante. Oh, qué interesante. ¿Y dónde se encuentra? En librerías, no, yo creo que más en bibliotecas, porque es un libro que ya tiene sus años, un tema de historia social y de las mentalidades. Entonces él analiza, hace como una estadística de desastre. Impresionante, o sea, no hay año que no quede una catástrofe natural importante. Sí, entre incendios, terremotos. No, maremotos. por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Aluviones. Cuando ocurren estas catástrofes, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la pandemia, ¿cómo responde la sociedad frente a estas catástrofes? Generalmente provoca saltos políticos. Como que la historia se acelera, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones, las guerras, ¿para qué decir? Eso es un clásico, ¿no? Todo se apura. Bueno, piensa tú ahora lo que ha ocurrido con el tema de la comunicación online, del Zoom y todas esas cosas, producto de esta catástrofe y de la necesidad del aislamiento. Entonces, provocan estas cosas y cómo el Estado chileno, la sociedad chilena más bien a reaccionar a las catástrofes, nos ha permitido en algunas ocasiones, en otras no, eso depende de cómo la sociedad ha reaccionado, pegarnos saltos históricos. Perfecto. ¿No? Antes que nos cuente cuál fue la catástrofe que impulsó el Partido Radical, el nacimiento, mire, nos llegó por redes sociales una foto de un monumento a Bilbao. Este está Valparaíso, al frente de la logia que fue, me imagino que la primera logia de Chile, se hizo en Valparaíso, ¿no? Qué extraordinario, ya. Se llama Étoile du Pacifique. Sí. Así que ahí hay un monumento a Bilbao ya en Valparaíso. Se le cacha poco sin barba, Sí, mira, ahí está. pero deberán haber más monumentos a Bilbao, ¿no? Sí, no y en solamente Valparaíso, qué al bien, frente de no una lo logia conocía. masónica, que también es bonito, que está al frente de la primera logia
que se hizo en Chile. Y ¿no? de toga, ¿te fijas? Y de como toga, magistrado. como un Sí, magistrado. Está sí, buena. Sí, mira, qué bien, no Está buena. sabía. Mira. Gracias por la información. ¿Y Qué bien. qué infortunio fue ¿Qué infortunio creó fue al este? Partido Radical? Bueno, resulta que el año 63, hacia fines de año, en diciembre, los grupos conservadores católicos están organizando una festividad religiosa que es la culminación del mes de María, que es durante noviembre. Entonces, a principios de diciembre termina el mes de María con una festividad que es el Día de la Inmaculada Concepción. Y para eso se hace una gran misa. Y en este caso esa misa se hizo aquí en Santiago, bueno, se hizo en otros lugares, pero lo más importante de Santiago, se hizo en la iglesia de los jesuitas, que estaba ubicada donde ahora está el Congreso Nacional, que se llamaba la Iglesia de la Compañía por la Compañía de Jesús, ¿no? De los jesuitas, que habían regresado hacía poco a Chile después de haber sido expulsados durante el régimen español. Bueno, la cuestión es que esta era la iglesia más importante de Santiago, era la más grande, ¿no? Entonces por eso ahí se hace la fiesta más fastuosa. Y resulta que las personas más cercanas a la Iglesia Católica en la sociedad chilena eran las mujeres, ¿no? Las mujeres eran muy católicas, los hombres, sobre todo los liberales, se habían alejado un tanto de la fe religiosa y la veían con más escepticismo, sobre todo como sus elementos, digamos, como más candorosos, como que el mundo se creó en 7 días, ¿no? Adán y Eva y esas cosas, porque no tenemos que olvidar que es una época de grandes avances científicos, donde ya había surgido las tesis darwinistas de la evolución de la especie, una serie de otras cuestiones que encajaban mal, ¿cierto?, con estas historias más o menos míticas. Y un mundo muy machista donde la intelectualidad era prácticamente monopolizada por los hombres. Exactamente. Y no dejaban entrar a las mujeres. Eso, ¿no? Es, porque las mujeres no tenían una formación, digamos, una educación formal. Claro. Se les formaba en su gran mayoría en los hogares y la formación tenía que ver con los roles de madre, de esposa y dueña de casa y también la formación religiosa, ¿no? El catecismo. Era muy común que el hombre fuera masón y la esposa fuera católica. Exacto. Se daba mucho exacto. eso en el matrimonio. Entonces, la Iglesia Católica y el Partido Conservador, que a esa altura ya se había convertido como el partido de la Iglesia Católica, influenciaban en la esfera pública mucho a través de las mujeres. Entonces las mujeres asistían a las misas, escuchaban las prédicas del cura, los sermones y luego volvían a casa y ahí empezaban las discusiones, ¿no? Con el hombre, con el padre, el dueño de casa. Entonces las mujeres en una gran medida estaban en cierto modo cooptadas por el pensamiento católico, ¿no? Por la fe religiosa católica y también por la agenda política del Partido Conservador. Ya pues, la cosa es que está esta festividad y acuden las mujeres en masa, sobre todo mujeres de la élite santiaguina. Y bueno, para celebrar, para conmemorar este evento con realce, la iglesia se llena de luminarias, ¿no? De velas. Bueno, otro avance del gobierno de Pérez es la iluminación a gas, que empieza a aparecer en esa época. También había lamparillas a gas y todo lleno de flores, de adornos, de lienzo y de cuestiones. La iglesia repleta de mujeres. 2.000 mujeres apelotonadas en esta iglesia. Además tenían una moda en esa época que usaban unos vestidos bien grandes con un armazón debajo. Se llamaba crinolina, una especie como de corsé que hacía que las faldas flotaran, los vestidos flotaran. Y que hacía muy difícil el movimiento porque andaba ahí con esta, ¿no? Una especie de carpa andante. Claro, parecía incorpóreo. Algo así. Y así andaban las mujeres. La cuestión es que está empezando la ceremonia y estalla un incendio. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y el incendio se propaga rápidamente debido a todas estas luminarias y a todos estos adornos. Y sube, bueno, y las mujeres intentan huir. En medio de esta situación hay una estampida y empiezan a tropezar y con estos vestidos de porquería, ¿no? Que impedían avanzar y se forma en las puertas de la iglesia, esos son una especie de taco de mujeres. ¿Qué, 2.000 personas vestidas así? ¿O gran 2.000 personas. Gran parte, ¿no? Claro, las mujeres, las damas, ¿no? Y producto de esto empiezan a tropezar y caer una sobre la otra y se forma una especie de cerro de mujeres en la entrada del templo que impiden la huida. Hay muchos testigos porque esto ocurre hacia la tarde, noche, en pleno centro de Santiago,
y intentan salvar a las mujeres. Esta es la clase alta más, ¿no? Exacto, las mujeres de élite. Hay relatos espeluznantes, por ejemplo, de que en la puerta de la iglesia se formó una especie de taco de cuerpos de mujeres una sobre la otra e intentaban sacarlas a tirones, pero resulta que la que estaba ahí estaba con otra, o sea, que las firmada puertas atrás, se abrían una hacia tercera, adentro. más encima. No como ahora, a partir de eso las puertas se abrieran hacia afuera. No se abrían hacia adentro, claro, no se abrían hacia afuera, sino que hacia adentro. Entonces se hace imposible sacarlas porque era un cerro, 2.000 mujeres, y finalmente el incendio cede el techo y cae sobre la multitud y mueren cerca de 2.000 personas, la gran mayoría mujeres, debido a este incendio en la iglesia de la Compañía. Una muerte horrible, entreplastada y quemada. Horrorosa. Viva. Hay relatos espantosos de mujeres salvadas que están a medio quemar, en fin. Es horrendo, es horrendo. Hay unas crónicas de Benjamín Vicuña Maquena que fue testigo de esto. Vicuña Maquena, nuestro Vicuña Maquena también. Mira, esto es una representación gráfica de este incendio. Mira, no así es se cree que fue... Eso al interior del templo. Claro, estamos hablando de pura madera también en esa época, ¿no? Bueno, madera con albañilería. Pero la torre, digamos, se viene encima quemándose sobre los que aún están vivos. Y mira, es tanto así, por ejemplo, que hay sujetos que intentan salvar mujeres y los empiezan a chupar hacia adentro, al incendio, tirando. No, son escenas atroces, ¿no? Y 2.000 personas, mucha gente, muchísima sobre todo gente. En esa época. O sea, los relatos son espeluznantes. Hablan del olor que provoca 2.000 cuerpos quemados en una ciudad pequeña. ¿Y el relato de Vicuña Maquena cómo es, profesor? Bueno, él cuenta este tipo de situaciones, por ejemplo, que algunos sujetos habían a caballo tirado unos lazos al interior del templo para rescatar mujeres y que salían mujeres medio quemadas, aún vivas. Cuestiones espantosas, ¿sí? Horroroso. Camionadas de cadáveres saliendo durante todo el día y al día siguiente. El griterío del auxilio. Terrible. Se cuenta que no hubo familia de la élite santiaguina que no hubiera sufrido alguna muerte horrenda de alguna de sus mujeres. ¿Y qué significó esto? ¿Qué deja esto en la sociedad chilena? Lo que deja esto son dos cosas. Primero, el mayor descrédito para la Iglesia Católica, porque se le acusa de que cómo organiza una ceremonia de ese tipo con tan pocas medidas de seguridad y cómo no cuida a aquellas que son su principal apoyo político, que son las mujeres, ¿no? Mira. Entonces, una crítica directa a la Iglesia Católica desde los liberales, por provocar esta catástrofe y de cómo las mujeres se dejaban llevar por estas supersticiones, según los liberales, que finalmente las llevaron al martirio, ¿no? Además, un infierno, todo simbólico, un infierno dentro de la principal iglesia católica. Eso es. Entonces la Iglesia Católica queda muy golpeada y las mujeres empiezan a recelar de esta tutela de la Iglesia Católica. Por otro lado, los gobiernos o los grupos liberales se dan cuenta que es necesario educar a las mujeres fuera de la influencia de la Iglesia Católica para que participen como ciudadanos plenos en la sociedad chilena, pero sin esta tutela eclesiástica, ¿no? Entonces eso también impulsa la educación pública laica hacia las mujeres. Y lo otro tiene que ver con el tema de los bomberos. Resulta que también otro factor que ayudó a que esta catástrofe fuera tan terrible es que en Santiago no existía un cuerpo de bomberos. Y esto tenía que ver con la oposición del gobierno conservador de Montt a la instalación de bomberos en Santiago. Montt no quiso que se conecte. Esto es justo recién empezando el gobierno de Pérez, pero resulta que el primer cuerpo de bomberos se inaugura el año 51, al inicio del gobierno de Montt, en Valparaíso. Primero porque en Valparaíso, tal como ahora, muchos incendios, ¿no? Por su geografía, por el viento, por los cerros, por las construcciones de madera, ¿cierto? Más o menos artesanales que prenden rápidamente. Y porque además en Valparaíso había una gran población extranjera muy cosmopolita que tenía una experiencia en relación a los cuerpos de bomberos, que no eran solo un grupo de sujetos encargados de apagar incendios, sino que también eran centros de sociabilidad. Y eran centros de sociabilidad progresista. Sí. Porque los bomberos eran un tipo de uniformados, pero que estaban organizados en pro del bien público. O sea, apagar incendios, acudir a emergencias, todo lo que hacen los bomberos tal cual como hoy, ¿no? Altruista, es una asociación de benefactora pública. Y el altruismo era visto como algo de izquierda en esa época, ¿no? O sea, no eso, sino que era porque aquellos que organizaron los primeros cuerpos de bomberos eran
colonias extranjeras residentes en Chile, perfecto. sobre todo británicos, pero también franceses, Ya. que estaban lejanos a la Iglesia Católica. La mayoría de los británicos eran protestantes, ¿no? Religión anglicana, y entraban en colisión con la Iglesia Católica. Entonces estos protestantes anglicanos también se hicieron amigos de los liberales. Ya. ¿No? Entonces, los cuerpos de bomberos eran lugares de sociabilidad, casi por así decirlo, de izquierda. Ah, ya. Y en ese sentido Manuel Montt no los quería de ninguna manera en Santiago. Entonces se habían resistido a la creación de un cuerpo bombero en Santiago. Ya existía en Valparaíso, existía en Copiapó, en muchos otros lugares, pero en Santiago no. Ya. Y cuando ocurre esta catástrofe, ya no hay manera de impedirlo. No, menos la Iglesia Católica, imagínate lo que No, ocurre. estaban totalmente acorralados, estaban en el suelo. Entonces, ¿qué hacen? Pocos días después de esta catástrofe, esto ocurre el 8 de diciembre del 63, por ahí por el día 11, se reúne un grupo de personajes de Santiago para formar el primer cuerpo de bomberos de Santiago, y nadie se opuso. Después de esto, nadie se opuso. ¿Y quiénes son los integrantes de este primer cuerpo de bomberos? Los hermanos Mata. ¿Quién más estaba ahí? Juan Nepomuceno Espejo, ¿no? O sea, todos los los mismos, Rolling Stones, claro, los mismos que estaban en la foto ahí con los gallos. Si tú piensas ¿Ya? en esta típica frase que dicen radical, masón y bombero, tienen toda la razón, ¿no? Claro. Y bueno, se funda esta primera compañía de bomberos de Santiago, y se funda también la primera gran logia de Chile. Ahí están los fundadores. Ahí está, Ahí atrás, están. atrás está Mata, Nepomuceno abajo y los dos gallos a los lados. Y nos queda saber quién es El de Copa. ¿Quién es el de Copa? Slash? Ya. Ah, y se crea ahí entonces, o sea, fue un semillero ideológico entonces los cuerpos bomberos de Santiago. Exactamente. Bueno, ya existía el de Valparaíso, como te digo, pero el de Santiago era importante porque Claro. era la capital, ¿no? Entonces era como una cuña dentro de la sociabilidad política chilena instalar un cuerpo de bomberos Mira, en Santiago. El primer mártir fue Tenderini, Sí, que apagó el incendio ahí en el Teatro Municipal. y la Así calle es, se la llama calle chica que Tenderini. está al lado por eso. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la fundación de este cuerpo de bomberos, inmediatamente se funda en Copiapó el Partido Radical de Chile. ¿Te fijáis la vinculación? Claro, claro. Primer cuerpo de bomberos de Santiago. Mira, ahí están. Manuel Recabarren, ahí Manuel está, Recabarren, ¿no? A la efectivamente, sí. Carlos Moneri, Máximo Argüelles, Manuel Ahí está, Antonio Enrique Mata, Meis, Juan Tomás ahí Smith. está. ¿Ve? Ángel Mire, Enrique Custodio Mex. Gallo. ¿Ve? Enrique Mex, mire la calle Mex, ¿no? Sí, que él Ah, era un... Mire los sentados, usted dijo ahí, ¿no? Ángel Custodio un Gallo. empresario norteamericano, ¿no? Entonces Ya. tiene que ver con eso también. Claro, ahí. Manuel Recabarren fue miembro de la Sociedad de la Igualdad en su juventud. Entonces, Claro. tenéis ahí ya todos estos instalándose como Agustín el primer Prieto. cuerpo de bomberos. Claro, además también estamos hablando acá de una elite santiaguina, ¿no? Pero ahí en esto- Copiapino están los Ya. Matas. Mira. Los gallos ya metidos acá, haciendo de la suya. ¿No? Entonces, con ese núcleo, digamos, con el regreso de Pedro León Gallo desde el exilio, gracias a las medidas de conciliación del gobierno de Pérez, y además a la fundación del primer cuerpo de bomberos Santiago en vista de esta situación de acorralamiento de los grupos conservadores católicos, se funda el Partido Radical. Ah, ¿no? mire. Entonces ese va a ser el partido que le sea, va a es hacer la sincero, pelea a esta fusión liberal conservadora. Perfecto. Ellos dicen, nosotros no entramos en ese juego, no nos vamos a unir con los conservadores. ¿Nuestra agenda cuál es? Educación laica, una nueva constitución, descentralización. Ya. ¿Cómo tenemos otra representación gráfica de ese incendio, ¿no? Para entender un Ajá. poco también la magnitud que tuvo y esas son las- cómo, ya. cómo Uf. golpeó a la sociedad, los Ahí están, cuerpos pues, te que usted fijas, dice apilados ahí, tratando de atascados salir en las atascados, puertas. las puertas atascadas, la gente tratando de abrirlas, que se abrían hacia adentro con algo que ya no... Y las mujeres y niños metidos, claro, qué tremendo todo, ¿no? Horroroso. ¿Cómo ahora, claro, imagínenselo cómo golpeó a gente tratando de tirarse los techos y el llanto, en fin, ¿no? En realidad No, es terrible. Es una tragedia Sí, increíble. sí, ¿eh? sí. Increíble. Y este partido radical entonces sale con mucho apoyo, ¿no? A partir de esto, me imagino, ¿no? Claro. Aún es un partido chico. Yo creo que la fusión liberal conservadora va a tener la hegemonía política en esa época porque son dos grandes grupos que se unen. Ya. Y por otro lado van a quedar los monbaristas muy acorralados y los radicales que están recién entrando. Perfecto. Ese va a ser como el escenario político. Y con el nacimiento del Partido Radical, el mismo Partido Radical de ahora, pasa que ahora está un poco más... pero Bueno, fue un gran sí. partido y Sí, además por es el supuesto. más antiguo de Latinoamérica, tengo entendido, ¿no? Mira, no me extrañaría, pero sin duda que ahora es el partido más antiguo de Chile.
Chile, porque el Partido Liberal y el Partido Conservador se acabaron en el año 65. Y el que vendría después sería el Partido Comunista, que es harto posterior, porque ya ha avanzado al siglo XX. Sí, el más antiguo. Ya, vamos, regalemos las poleras antes de irnos. Vamos. Francisco Bilbao, el rock de la historia. Una para mujer y otra para hombre. Tienes que inscribirte en nuestra página de Twitter. Ajá. ¿Te parece? Ahí está el generador de caracteres, @stock disponible. Tienes que estar inscrito y después decir, quiero la polera, una para mujer y otra para hombre. ¿Qué preguntamos? ¿Qué le preguntamos? Para la respuesta más simpática, así, más, a ver, ¿qué puede más ser? bilbaína. Una pregunta bilbaína. Una canción que representa a Bilbao. Eso, vamos, Bilbao ¿Le parece? Rock. Ya, eso, muy bien, eso. ¿Qué eso. canción, chilena o no, da lo mismo, ¿no? Sí, Hubiese lo que escrito sea. Francisco Lennon Bilbao. Eso. ¿Ah? No, que no sea Revolution, porque ya No, estaba. claro. Pero ¿qué canción crees tú que hubiese escrito Bilbao si tuviera ahora una guitarra eléctrica y estuviera ahí sentado esperando algo? Claro. ¿no? ¿Qué canción? La mejor respuesta mujer, la mejor respuesta hombre se gana entonces la polera la próxima semana de nuestro ídolo máximo, Don Francisco Bilbao. Ese mismo. Barkin. Profesor, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber De venido. nada, Freddy. La próxima semana venimos informados, ¿no? ¿Te parece? Ok, bueno, ¿Ya? vamos. Muy bien. Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias para entender ahora desde la historia, nuestro presente y lo que estamos escribiendo de aquí en adelante. Que estén muy bien. Chao.